Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Y bueno, en esta tarde tan apacible le vamos a proponer un tema que tiene que ver con algo que nos tiene que importar a todos y nos involucra a todos. Como recién lo hablábamos fuera de cámara, mientras agradecemos a quienes nos acompañan y nos permiten estar todos los miércoles con un tema de su interés, les digo que vamos a hablar del INTA. ¿Y por qué vamos a hablar del INTA? Nosotros tuvimos un primer año de la nueva gestión donde se habló de achicar la estructura del Estado, organismos dentro de los cuales estaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estos son lo que significa INTA. Y obviamente esto se sintió con mucha preocupación a lo largo y ancho de las distintas regionales en el país, porque todos asociamos el INTA, tómese un minuto nada más, con algo como muy importante asociado a las actividades investigativas, vinculadas a la producción y al campo, y también que tienen que aportar ese plus que tiene la producción. Hoy van a hablar en primera persona cómo estamos en el INTA, entre estos criterios de eficiencia que se le piden al Estado, esta necesaria reestructuración que va a buscar el equilibrio, es decir, que los números cierren, y también seguir preservando lo que en Entre Ríos es muy importante. Es un sello muy importante el INTA. Está construido de una historia con una profunda raigambre en la producción y con mucho peso y valor en ese plus que le agrega a los sectores productivos. Ya mismo voy a presentar a quienes me acompañan. Hoy vamos a tener la suerte de tener múltiples miradas. Carlos Retamares, el secretario general de APINTA, una entidad gremial que aglutina a los trabajadores. Ya nos va a contar. Gracias por estar. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. También estamos con el señor Pablo Gelperin, ingeniero agrónomo. Él es profesor asociado a la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nosotros tenemos una facultad que tiene un nexo como muy importante con el INTA, ¿verdad? Sí, sin dudarlo. Es un trabajo conjunto en cada uno de los temas de interés agropecuario. Exacto. INTA, entidad que representa en un todo y está en un contacto y en un trabajo en red con todas las regionales que hay en Entre Ríos. Digo, Concepción del Uruguay, digo, Concordia. ¿Cómo andamos, compañero? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Con la colega, muy, cuando hablábamos con Roberto, siempre decimos la voz de los especialistas, porque para saldar esa brecha en donde no entendemos del todo, están los periodistas agropecuarios. ¿Hace cuántos años en el Campo en Acción? Y Campo en Acción Miguel. tiene 32 años en el aire de este canal, después 20 años en radio en el ET14, y la verdad que siempre el desafío es tratar de ampliar nuestra mirada y nuestra llegada, que nuestro mensaje, que el hacer comprender lo que hace el sector productivo, la gente de la ruralidad, llegue al resto de la sociedad, no solamente al sector, que es una problemática que está vigente, ¿no? Que por ahí nos miramos mucho para adentro. Y cuando yo lo escucho a Miguel Roberto, que es una palabra autorizada, que es una cara que usted tiene a través de las redes sociales, si frecuenta los consejos del campo, si consulta cuestiones, las noticias vinculadas al campo, digo, ¿no? Coincidíamos recién en la necesidad de achicar esa brecha. Exactamente, sí, por supuesto. Y más en un tema muy sensible para toda la comunidad agropecuaria, como es este intento de reestructurar al INTA, ¿no? Que en mi mirada, en mi visión, yo creo que no está mal revisar cada tanto para adentro y la necesidad de reestructurar algunas cosas que no funcionan bien. El tema es cuando la necesidad viene por el achique sin discutirlo mucho. El tema hoy es ver si todo lo que se está discutiendo tiene un sentido. Yo lo que hoy no veo es una política agropecuaria, no la veo hoy, no la veo desde hace mucho tiempo, en la cual se sepa qué rol juegan los organismos de la ciencia y la tecnología que se aplica luego
al desarrollo productivo, al desarrollo económico. Exactamente. Nada, una síntesis contundente, muy gráfica, muy simple de lo que significa entender esta preocupación y esta problemática. Y por Zoom está Ricardo García, expresidente del Consejo INTA, del Consejo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. ¿Cómo andamos, Ricardo? ¿Me escucha bien? La escucho perfectamente. Muy buenas tardes y un saludo a los compañeros que están en el panel, que los conozco desde hace muchos años. Y para empezar a definir y para que usted entienda y haga preguntas también, le vamos a preguntar al secretario general de este gremio que se llama APINTA. Me vas a decir qué significa APINTA. Esos criterios de lo que hablaba Miguel, ¿no? Cada tanto está bueno redefinir áreas con vistas a un norte. El tema es saber para qué norte vamos, ¿no? Sí, bueno, primero APINTA es Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y sí, nosotros estamos con, más que nada en el tema del gremio, es evitar el despido, que el pasado 27, que fue la reunión del Consejo Nacional, 27 de noviembre, que estuvimos ahí en Buenos Aires, en la calle, la propuesta del gobierno era cerrar todas las agencias de extensión de la provincia y poner a disponibilidad a 1.500 trabajadores para después en diciembre cerrar. Contales cuántas agencias hay en Entre Ríos. Y en Entre Ríos no tengo la cantidad de agencias, son 3 experimentales que en cada sector, acá de Paraná está, que pertenecen al INTA de Paraná, está Diamante, Victoria, Nogoyá, Crespo, La Paz. Me puedo olvidar de alguna 1.500 trabajadores. Esa fue la primera novedad. A nivel nacional. A nivel nacional. Eso fue la propuesta del gobierno. Después, bueno, se trabajó la propuesta que hicieron entre todos los directores de la regional del INTA, esa propuesta que trabajaron de la reestructuración de INTA, que le llamaron, que fue la que se aprobó. Había en los últimos años una política desarrollada, sea por necesidad de investigación, sea por funciones nuevas, porque cuando uno habla de investigación habla de que es un camino, ¿no? Es una línea proyectiva, que haya marcado una conclusión como está sobredimensionado el INTA, siendo sincero, ¿no? Yo sé que vos estás en la piel del secretario general, pero siendo sinceros. No está sobredimensionado. Es más, en el año 2018, si no recuerdo mal, se hizo un decreto por el gobierno de Cambiemos, cuando eran más trabajadores en INTA, que ahí se entregaron vacantes porque el gobierno de Cambiemos hizo ese decreto que mencionaba recién, de que con 7.100 personas el INTA en todo el país funcionaba bien. Hoy no llegamos a 6.000 y lo quieren bajar a 4.500. Y estamos hablando de un 60% de las mismas personas que hicieron ese decreto que hoy están en el gobierno. Miguel, aclararle a la gente que cuando se establece esta charla, este debate que estamos proponiendo, no estamos hablando únicamente de números. Estamos hablando de lo que significa eso. Lo que significa el INTA en investigación, en el aporte que hace, y lo que dice Carlos, las agencias de extensión rural, que entiendo que son 18 en la provincia de Entre Ríos, son las que transfieren esa investigación, esos años y esas líneas de trabajo que vos decías, las tienen que transferir al sector y fundamentalmente al pequeño y al mediano productor, que por ahí es el que no tiene el acceso a poder contratar un asesor técnico o participar de algún otro ámbito. Entonces, bueno, esa es la función de las agencias de extensión, o ha sido históricamente. Por eso yo comparto lo que dice él en cuanto a que si el recorte es porque hay que bajar el número de trabajadores del INTA, me parece que es un error. Yo lo que planteaba, la discusión necesaria tiene que ser cuál es el nuevo rol del INTA en estos tiempos, donde
hay nuevas tecnologías, hay nuevas miradas, está toda una mirada bioeconómica en la cual se insertan estos organismos, todos los organismos del gran complejo de ciencia y tecnología que tiene la Argentina, que son las universidades, el INTA, el CONICET, todo ese sistema que es el que aporta la inteligencia necesaria para pensar un país a futuro, que es lo que creo que es lo que me preocupa a mí, que es lo que no se está viendo, Claudia. Voy un ratito al Zoom, profesor Pablo, y la pregunta que hago, porque cuando uno hablaba de agricultura familiar, en Entre Ríos puntualmente se abrió un campo que resultó una mirada y una, no sé si mini producción o idea de mini producción para pequeños productores, para grupos de familia. ¿Estoy equivocada con esta mirada? No sé a cuál experiencia se refiere. En el ámbito de la agricultura familiar, digo, el aporte que ustedes han hecho. Bueno, no, la agricultura familiar, visto como la política de INTA en agricultura familiar, tenía una estructura hasta la llegada de este gobierno, ahora no la tiene más. O sea, antes de la llegada del gobierno teníamos un instituto para la agricultura familiar, teníamos presupuestos, teníamos planes incluso que eran con fondeo internacional, que eran para la agricultura familiar y se eliminaron, ¿no? Es decir, que ya hay un recorte profundo para lo que es el pequeño y mediano productor en la provincia de Entre Ríos y en el país. Y eso es lo que preocupa porque, bueno, yo entiendo que, como bien decía Roberto, tenemos que tener una mirada de desarrollo a largo plazo. No la tenemos como país, no la tienen las entidades, no la tienen los partidos. Se habla genéricamente de desarrollo y no se define un modelo de desarrollo rural con la importancia que eso tiene, la importancia de la geopolítica, de la ocupación del territorio. Es decir, hay cuestiones de fondo que no están definidas y vemos estos 1.500 cargos, 1.500 familias sin trabajo a cuenta de que tiene que cerrar un número determinado y que no tiene que ver con una política. No tiene que ver con una política. Entonces, en Entre Ríos se ha visto particularmente afectada por el cierre del Instituto de la Agricultura Familiar. No hay política en la provincia para la agricultura familiar, es decir, estamos en una situación crítica. Entiendo que se ha ido trabajando y entiendo que también los agentes de INTA han entendido que hay algún tipo de reestructuración, ¿no? Hay algún tipo de hacer un poco más eficientes los recursos humanos, pero yo creo en el fondo que tenemos que repensarlo al instituto después de pensar un modelo de desarrollo. Si no tenemos un modelo de desarrollo, todos los esfuerzos que hagamos pueden caer en saco roto, todos los recursos que invirtamos pueden caer en saco roto, y no nos olvidemos del tercer artículo del decreto de creación del año 56, que dice que el INTA se crea para sostener a la familia rural y al campesinado. Lo dice taxativamente el decreto de creación del INTA. Entonces hay que tener, primero hay que desarrollar un modelo rural para la Argentina que no está ni siquiera creado después de la gran oportunidad que tuvo la dirigencia rural argentina en el año 2008, y de ahí para adelante no se creó nunca un modelo de desarrollo. Entonces, coincido con Roberto, hay que empezar por ahí y después definir los recursos, definir las universidades, definir las políticas de investigación, de extensión y de educación. Muy claro lo que usted proyecta, para que la gente abreve un poco más y se entere un poco más. Cuando desaparece esa área que se dedicaba a la agricultura familiar, ¿cuántas familias se vieron afectadas? Y concretamente, ¿qué le aportaba el INTA a esas familias que estaban en ese proyecto? El INTA aportaba el extensionista. ¿Qué le aportaba la persona que tenía la llegada? La persona que tenía la llegada al territorio era el extensionista. O sea, el INTA tiene dos funciones centrales.
la investigación y la extensión. ¿Y la extensión qué es? Para explicarle a la gente que no es del sector. La extensión es una llegada al territorio para recolectar las demandas del territorio en materia de investigación, en materia de ciencia y tecnología. ¿Qué están demandando los productores? ¿Cuál es la problemática de los productores? Y esa llegada únicamente la tiene el INTA, y ahora me refiero a la cuestión nacional. Hay lugares de la Argentina, y cito la provincia de Misiones, donde la única banderita argentina que llega al interior profundo de la provincia de Misiones es la banderita del extensionista del INTA. Claro, y ese extensionista toma las necesidades del territorio, se da vuelta, habla con su consejo, con los consejos de las agencias, con el consejo regional, y dice: en el territorio hacen falta estas cosas en materia de investigación. Entonces el INTA pone sus recursos y los pone detrás de la necesidad, detrás de la vulnerabilidad también de esos productores familiares, que si no llegase el INTA, no llega nadie. Totalmente. Hacemos una pausa ahí y quiero ir a hablar con Pablo, porque también tenemos estudiantes en una universidad que le aportan un plus, ¿no? Es decir, en ese trabajo mancomunado en el INTA. Sí, la formación de los estudiantes hoy ha cambiado sustancialmente lo que era hace 20 o 30 años atrás. Por eso también hay que darnos permiso para pensar un nuevo sistema científico-tecnológico más moderno. Es cierto lo que dice García. Ahora, la verdad es que los resultados que vemos son preocupantes, porque la política que hemos venido llevando adelante durante estos últimos 50 años, en cada censo nacional agropecuario en Entre Ríos, nos dice que estamos perdiendo entre el 20 y el 25% de los productores. Y perdemos a los pequeños productores, ¿no? Porque eso también lo notamos en cómo va creciendo la superficie, la unidad productiva media. Obviamente desaparecen los más chicos, se van agrandando los medianos, los grandes. Es decir, que lo que veníamos haciendo no está dando los resultados que deberían haber dado. ¿Y por qué? Y evidentemente el trabajo en el territorio que llevamos adelante no ha logrado estos resultados, porque venimos como corriendo de atrás la realidad de los productores. Y según tu mirada, Miguel, ¿por qué pasó eso? Bueno, volvemos al principio, ¿no? Por ahí la falta de una discusión más profunda de lo que es una política agropecuaria global para todo el país, que involucra a las provincias, a las comunas, a los municipios, a todo el sistema científico y tecnológico, al tener una visión de país, un proyecto de país. Yo me crié en el campo, y el INTA en los años 70, yo soy de principios de los 60, en los años 60 y 70, el INTA tenía una presencia muy fuerte con su agencia de extensión rural. Yo recuerdo a Nobel Baboni, a Zulema Schonfeld, a Rodolfo Benvenuto y a tantos otros que iban permanentemente y acompañaban no solo con las cuestiones técnicas, sino también en los temas sociales, en la promoción social. A eso tendría que haberle sumado los temas de conectividad que hoy tenemos. Y conectividad no es solo Internet, conectividad son los caminos, la energía eléctrica, el acceso a la salud y a la educación. Hoy ves la cantidad de escuelitas rurales que son una tapera. Pero bueno, viene de larga data. Acá falta una discusión muy profunda, muy sincera, hacer lo que dice también Pablo, es decir, nos equivocamos en esto y empezar a construir de vuelta, para que Entre Ríos, por ejemplo, que es una provincia que tenía un desarrollo, tiene todavía un desarrollo demográfico interesantísimo, porque hay muchos pequeños pueblos, vuelva a crecer, que sea de interés para los jóvenes no irse del campo, que vos puedas capacitarte, que tengas un acceso a la comunicación como para formarte, utilizar la tecnología, y por ahí que sea atractivo tu negocio, que tengas rentabilidad en lo que haces también, para poder quedarte y puedas vivir. 50 años es como mucho tiempo, ya vuelvo a vos, es como mucho tiempo lo que dice él, y da una foto que dice 50 años donde hemos perdido gente en el campo, no hemos perdido productores, pero quizás si vamos a la foto macro, hemos transitado 50 años hacia un modelo productivo que se concentra en los grandes grupos económicos, ¿o no? Sí,
eso es lo que nosotros hoy venimos luchando ese tema, porque hoy si se cerraban las agencias de extensión, como se decía, los pocos productores chicos que quedan, hoy no tienen el asesoramiento, no lo tendrían el asesoramiento que venían teniendo, y ellos, eso obligadamente después tienen que terminar o vendiendo, o muchas veces pasa que faltan los que estaban a cargo de campo y los hijos fueron a estudiar a otro lado, como decía él, se van del campo y termina vendiendo eso para hacer algo inmobiliario y tenerlo como más, ¿cómo es? No me sale la palabra, pero terminan vendiendo los campos para hacer departamentos o alquilar en... Claro, hay otras actividades en la porque economía macro que resultan más rentables, en definitiva. Así, eso es lo que... Ahora, haciendo yo de abogado del diablo, un rol necesario para plantearnos esto, dar el debate serio y mirar hacia el futuro, el abogado del diablo le diría, si tuvieron 50 años, lo asesoraron y se fueron igual, no hicieron también su trabajo. Es un poco de todo, lo que decíamos recién, de la falta de infraestructura, caminos, conectividad, el favorecer la llegada de la tecnología que hoy al joven lo motiva y le permite pensar un campo diferente, menos exigente desde el punto de vista físico, sería sin duda motivante como para que muchos de esos chicos se queden. La verdad es que durante los cambios de posición ideológica que ha sufrido el INTA, se ha desvirtuado y las líneas de trabajo, algunas se han perdido. Y además, también, volviendo al principio, ¿no? El sistema científico-tecnológico que mencionaste muy bien, describiste solamente los actores del sector público, como son el INTA, las universidades y el CONICET, no tan fuertemente vinculado, últimamente un poco más. Pero además de eso, en el sistema científico-tecnológico hay un montón de otros actores. Hay actores de la empresa privada que investigan, hay productores que se asocian y trabajan en tecnología, como los productores CREA o los que están en Apresido o en tantos otros grupos. Es decir, hay muchas fuentes y a eso le sumamos lo que hoy es la conectividad que nos brinda Internet. Y por último, le ponemos el condimento de la inteligencia artificial. Eso nos tiene que obligar a darnos permiso, insisto, a repensar cómo hacemos las cosas. A veces es como que nos da mucho miedo y por eso yo me comuniqué personalmente con Bronsovich y Giraudo, que son las dos cabezas del INTA hoy, preocupados. Tengo la posibilidad de consultarlos. Lo que me transmiten es que la idea no es esta de reducir por reducir, sino que la idea es relocalizar y orientar hacia un INTA mucho más moderno que se inserte de una manera que tenga resultados. Obviamente yo no estoy en el INTA, estoy en la universidad, no puedo saber si se va a cumplir o no lo que me dicen, pero no parece descabellado pensar, como dijiste incluso vos al principio, ¿no? Seguramente hace falta ayornar a estas épocas una estructura que puede haber quedado desactualizada en algunos aspectos. Recién cuando sentía, y vuelvo al Zoom yo para tratar de que Ricardo, que hizo describió una situación de una manera tan clara, el rol del extensionista. Vos hablabas de lo que era el otrora y la ascendencia que supo tener en los 70, 80, el INTA, ¿no? Hasta cierto sello de calidad para hablar seriamente y de cuestiones agropecuarias. Digo, hoy en un camino donde hay palabras de compromiso, sobre todo por lo que significa el INTA en Entre Ríos, de que no se achicaría tanto, de que buscaríamos nuevos roles, nueva eficiencia. Dame 3 pistas contundentes o 3 cambios contundentes que hay que hacer. Bueno, lo primero que debería hacer el INTA es preguntarse si está trabajando para el arraigo o está trabajando para la concentración. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, es ¿qué modelo rural queremos en la Argentina? No podemos no hacernos esa pregunta. Porque yo entiendo que el sistema científico-tecnológico, como bien dice Pablo, debe ayornarse a los nuevos tiempos. La pregunta que hay que hacer es si estamos en un futuro de priorización de producto o priorización de productores. Otra pista.
¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar y extender para que tengamos 10 millones de toneladas más y 100.000 productores menos, o para que tengamos verdaderas oportunidades de empleo de calidad en el sector rural en la provincia de Entre Ríos y en la República Argentina. Otra pista, empleo es otra pista, ocupación del territorio es otra de las pistas. Entonces, vuelvo sobre lo básico, y me parece que ahí es donde tienen que comprometerse todos los actores del sector, tanto privados como públicos, tanto organismos como universidades, como entidades agropecuarias, hasta te diría los cultos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que opinar. Y también otro punto que nunca se tuvo en cuenta y que a mí me parece que es central, porque hay una conexión entre lo urbano y lo rural, que es el alimento, la alimentación, el precio, la calidad de los alimentos, que hay que ponerla también como una cuestión central del análisis, es que hay que preguntarse de una vez por todas, ¿qué ruralidad quiere la persona que vive en la ciudad? ¿Qué ruralidad quiere la persona que vive en el pueblo? Hay que preguntarse qué ruralidad están, o sea, porque la ruralidad en términos generales afecta mucho a la urbanidad. Y la afecta porque le manda personas sin empleo, porque la ruralidad está expulsando gente. Y eso nosotros lo tenemos que corregir, nosotros tenemos que detener el proceso de concentración, tenemos que tener mejores marcos normativos para que el uso y tenencia de la tierra cambie, y tenemos que poder hablar de desarrollo con inclusión en el sector rural, y creo que es una de las salidas de la Argentina. La Argentina puede salir por ahí en términos de generar empleo de calidad con tecnología y con ciencia en el sector rural si paramos un poco el proceso, o lo paramos definitivamente, al proceso de concentración. Hasta ahí, así lo hablo un poquito con los panelistas. Me encantó lo que respondió, no sé a ustedes, con mucha valentía y mucha claridad. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué modelo de INTA y de producción queremos? ¿Una producción hiperconcentrada pero con mucho volumen y pocos trabajadores? ¿Qué modelo queremos? Evidentemente, los últimos, quienes repensaron el modelo de producción de los últimos 50 años, hablo de la necesaria pata política en esto, ¿no? No pensaron demasiado en estas respuestas, ¿no? Bueno, evidentemente no, porque se ha ido haciendo toda una concentración cada vez mayor, ¿no? A todos creo que nos tiene que preocupar ese debate, y creo que acá tienen que aportar desde los sectores productivos, pero también la sociedad. Lo que decía Ricardo es muy interesante, ¿no? El tema de la producción de alimentos, la calidad de los alimentos que se produce, de saber cómo se produce y de valorar en este caso lo que es el agricultor familiar, ¿no? Porque las hortalizas que producimos las hacen en el cordón hortícola de aquí de Paraná y de muchos otros lugares del país que llegan a Paraná, porque nosotros no nos abastecemos en este aspecto. Pero también yo creo que en esa discusión de una política agropecuaria hubo intentos que en su momento, en su tiempo, fueron interesantes. Yo estuve participando activamente como comunicador en los tiempos de los grupos de intercambio solidario, del programa social agropecuario, de lo que fue Cambio Rural, que eran programas de asociativismo que permitía a pequeños productores sumarse en grupos y lograr una mínima escala económica como para que les permita seguir viviendo en el campo con dignidad, ¿no? Porque hay que vivir con dignidad en el campo. Hoy esas políticas que eran públicas, asociado a las entidades de productores, a las cooperativas, al sector privado, que Pablo ha trabajado mucho en lo que es el PASE, que es un programa que está ahí en un stand-by desde hace bastante tiempo y que podría ser un complemento y es parte de una política pública y privada consensuada que le permitiría a muchos pequeños productores mejorar su perspectiva futuro, ¿o no? Sí. Yo creo que tenemos que preocuparnos por esta concentración y por este reemplazo del trabajo humano por otras herramientas. Yo vengo de la Expo Agro, estuve 2 días ahí en San Nicolás y realmente lo que uno ve como tecnología que ya es realidad, porque esto no es lo que va a venir, sino lo que está ahora. Y si vos me decís qué va a venir dentro de 5 años, no lo sé.
y evidentemente los cambios son aceleradísimos, y mucha de la tecnología reemplaza a la mano de obra que hoy conocemos. En Entre Ríos, muchos tambos, pequeños no, pero medianos por lo menos, están reemplazando al tambero por un robot. Sí. Ya hay Ni que 400 hablar, robots. Ya hay ni 400 que hablar en lo que ha sido estos últimos 15, 20 años en cuanto a el achicamiento del pequeño productor tambero que terminó vendiendo para que el grande... Sí, pero así todo, disculpa que te interrumpa, Entre Ríos tiene un promedio de 107 vacas por establecimiento tambero. De 800 tambos, el promedio es 107. O sea, seguimos teniendo muchos. Y lo mismo en cualquier rubro que mires, el 70% de la producción está en manos de pequeños productores. Pero aún esos pequeños productores están teniendo gran dificultad para conseguir mano de obra adecuada y están reemplazando procesos por tecnología. Así que lo que necesitamos del recurso humano hoy, y ni hablar dentro de 10 años, es otro tipo de recurso humano. Y bueno, el INTA, la facultad y todo el sistema tecnológico tiene que dar una mano de eso. Ya el curso para tambero tendrá que reemplazarse por un curso de operador de robots, ordeñadores. Sí, como lo hizo todo el campo también en otros países. Totalmente. Porque este avance tecnológico no somos... no es únicamente acá, no pasa es en únicamente, el mundo. exacto. Lo que pasa es que yo veo que en otros lugares del mundo hay como normativas que se cumplen. Uruguay, que lo tomamos de ejemplo, ¿no? Pero Uruguay tiene leyes para cuidar los recursos naturales, para cuidar el suelo, para hacer un uso racional de todos los insumos que o la cumplí o te multan. Vos, Pablo, conocéis mucho, has recorrido mucho. Yo voy a hacer entrar al secretario general adjunto. No quiero despedirte sin que me digas tu parecer. Ahí nos dijeron 3 puntos claves de ese redefinir las funciones del INTA. Entre otras cuestiones, redefinir el uso de la tierra, cómo hacemos para dejar de expulsar. ¿Qué se te ocurre a vos? Yo creo que el INTA se puede redefinir, pero con todo el personal adentro. Hoy podés tener un robot en tambo, pero como decían recién, necesita el asesoramiento de la gente para que se quede en el campo. Creo que no podés mandar un robot a hablar con la gente a que los asesore para que se queden en el campo. O sea, hoy necesitamos los extensionistas, necesitamos las agencias de extensiones, necesitamos toda la gente del INTA adentro. Yo creo que el INTA se salva con la gente adentro. Con la gente adentro. La pausa es muy pequeña, la charla muy interesante. Vamos a seguir, estamos hablando del INTA, estamos hablando de un reservorio, de un capital tecnológico, porque es conocimiento asociado a la tecnología y eso en una vinculación directa con lo que produce el campo. Una primera media hora riquísima, donde nos empezamos a involucrar en qué es lo que pasa en el INTA, que nos dicen, tiene que ser más eficiente. Los últimos 50 años no sirvieron de mucho, así que señal que está sobrando gente. No era tan sencilla la ecuación. Volvemos en un ratito, hacemos la pausa. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. Trabajamos para transformar Entre Ríos. Con recursos propios estamos recuperando 30.000 kilómetros de rutas y caminos de nuestra provincia. Más seguridad, mejor transitabilidad y un impulso clave para el desarrollo productivo e industrial. Nuestro compromiso es intervenir el 100% de la red vial. Y lo estamos cumpliendo.
En cada obra, mañana mejor que hoy. Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial Provincial. Gobierno de Entre Ríos. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. ¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de julio. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. De este redimensionamiento, de esta discusión que se está dando a partir de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de definir los criterios de eficiencia en entidades como el INTA, en todo el país, y bueno, desarrollar el norte hacia el cual se quiere navegar. Ernesto Massa es ingeniero agrónomo. Estaba acá en piso mientras estábamos charlando y presenció toda la charla que poníamos en el tapete, los puntos de este debate. Esos criterios de deficiencias, estamos coincidiendo en distintas miradas. De pronto había que dar este debate con relación a la eficiencia, pero sin dejar de mirar todo lo que se ha aportado también en algún punto. ¿Qué te parece? ¿Cómo va? ¿Qué Bien. tal? Bueno, gracias. Sí, a ver... un poco yo vengo en representación del gremio. Si bien soy técnico, tengo una línea de trabajo dentro del INTA. Empecé como becario en el 2007, donde en el periodo del fin del 2000 a 2010 hubo un proceso de ampliación. Mucha gente entró a trabajar en el INTA por concurso, muchos becarios, como fue mi caso. El Estado me pagó una capacitación. El INTA tiene esa posibilidad también. Entonces eso me parece que también es hacer una cuestión de eficiencia. No me parece que en este momento donde se está rediscutiendo eso, por ejemplo, personas que fueron ingresantes como becarias, estuvieron trabajando un periodo importante en la comunidad y haciendo aportes interesantes, donde el INTA mismo le pagó una capacitación y a fines del año pasado tuvimos retiros de personas jóvenes que hasta hace poco tiempo el INTA le pagaba una capacitación más allá de la universidad, digamos, estamos hablando de niveles de posgrado. Entonces eso ya es caer en una falencia donde esa gente deja de estar en el territorio y deja de brindar profesionalmente asesoramiento a parte de la comunidad que pueda utilizar ese conocimiento. Eran becarios a los que se les pagó para capacitarlos. Entraron muchas veces como becario por concurso, hicieron un tiempo como becario, después tal vez pasaron a planta permanente. Bueno, el camino que se suele hacer en la institución, posiblemente a planta transitoria, después a planta permanente, y algunos, personas jóvenes, porque un retiro por ahí hay que ver cómo se direcciona un retiro voluntario. En este caso fue bastante abierto para aquellos que tenían algunas categorías de años trabajados, pero hubo casos donde gente muy joven que hacía años, hasta hace relativamente pocos años, se le había pagado una capacitación. Entonces eso para mí ya es caer en una ineficiencia. Después, si hablamos de eficiencia, qué mejor de hablar con los trabajadores dentro de la institución para poder definir cómo la asistencia, cómo es el criterio de eficiencia.
Lógicamente algunos estamos de acuerdo con que tienen que cambiar ciertas cosas, pero me parece que hay un direccionamiento fuerte para dejar rumores, eso genera un montón de incertidumbre dentro de los trabajadores, para poder discutir cuestiones técnicas y la eficiencia, donde parece que hay que achicarlo y después discutimos como la eficiencia. ¿Qué mejor que trabajar con la planta actual del INTA, con todos, en toda la jerarquía? El INTA es muy jerárquico, para poder ver cómo podemos mejorar ni más ni menos los trabajadores que estamos adentro, los criterios de eficiencia. Se habla de que a fines de este año puede llegar a haber 4.500 empleos, o sea que se está viendo que a nivel nacional va a haber despidos. Se está trabajando desde los distintos ámbitos, yo creo, a mí desde lo gremial por lo menos, para que no haya despidos. Se va a venir una cartera de proyectos nueva. Las carteras de proyectos son las maneras de presentar las líneas de trabajo, y hay distintas órbitas a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Bueno, hay que ver cómo eso vira para poder seguir trabajando en ciertas líneas, pero bueno, me parece que o un poco lo que hablamos del gremio es que si hay que redefinir ciertas cosas, que sean con los trabajadores, con dar los trabajadores. No con menos trabajadores, porque la complejidad del conocimiento hoy en día, estaban hablando de la robótica, la inteligencia artificial, nos estamos olvidando de la cuestión climática. Acá en el INTA Paraná hay grupos muy fuertes que trabajan en recursos naturales y en un montón de áreas que tienen que ver con el uso de la producción. Nosotros hemos salido con una visión de que la producción que uno produce y sin afectar mucho al ambiente, y no importa eso. Ahora ya ese paradigma ya cambió, tenemos que tratar de ver el efecto que genera la producción, porque sabemos que se están degradando las tierras, que se están erosionando, que los recursos ya no tienen la vitalidad que tuvieron en algún momento, la salud, los recursos hídricos en la provincia de Entre Ríos. Bueno, entonces hay que tener un cuidado. Eso requiere de conocimiento para poder justamente cuidarlo mejor, ¿no? Totalmente. Entonces, no solamente el mercado ordena las líneas, porque hay líneas que el mercado no les interesa, y ya ha estado demostrado. Entonces, implica del Estado, para mantener la riqueza del territorio, poder teniéndolo con ciertos cuidados, bueno, requiere de gente que trabaje. ¿Cuántas cosas importantes tenemos que discutir y que nosotros no nos podemos quedar callados, porque es habitante de nuestra tierra? Tan simple como la calidad del alimento que comemos, tan simple como que no se degraden nuestros suelos, tan simple como que no nos envenenen el agua, por ejemplo, ¿no? Está buena la reflexión, el punto que traes en consideración. Una cosita más, perdón, cuando vos empezaste a hablar, dijiste, es difícil poder entender qué hace el INTA. El INTA no solamente trabaja con la comunidad, sino también muchas veces, por ejemplo, de la facultad, van y se capacitan becarios, o de institutos, o existen convenios con empresas privadas. Ahora, una de las reformas que se quieren establecer es que empiece a haber una participación un poco mayor del capital privado. Siempre se ha buscado tratar de interactuar con el capital privado para justamente hacer que el conocimiento fluya, no solamente quede estanco. Sí, posiblemente hay lugares de la sociedad donde no llegamos, pero muchas veces mismo de la Experimental Paraná y en muchos otros INTAs también se hace una semana de la ciencia que es abierta para las escuelas primarias. Hay muchas instancias de participación. Amerita que te aclare, no lo decía en el sentido peyorativo, sino que para la gran parte de la audiencia se pregunta, ¿y el INTA a qué se dedica? Digamos. Matías Martiarena es director del Distrito 3 de la Federación Agraria. Bueno, tuvimos una primera media hora muy interesante donde distintas visiones, distintos actores que están involucrados en la realidad del INTA han opinado sobre esto, ¿no? El criterio de eficiencia y el norte hacia donde navega reestructurado las estaciones experimentales en el ámbito nacional. 3 objetivos que se debieran tener en cuenta a la hora de dar este debate. Hola, buenas tardes para ustedes y todo el equipo. Hola. ¿Me escuchaste? Te escucho perfecto. ¿Me escuchaste bien? Sí, un poco entrecortado, vengo viajando de una reunión. Perfecto. Paraná, Matías, lo que nos interesaba a ustedes como Federación Agraria, dentro de esos criterios de eficiencia que se piden a las estaciones experimentales del INTA, ¿cuáles son los 3 objetivos en los cuales se debería trabajar antes de dar los próximos pasos decisorios a nivel del Poder Ejecutivo Nacional?
sin dudas hay que hacer un análisis, un recuento de las cuestiones que el INTA ha desarrollado hacia la producción. Nosotros hemos sido una de las pocas, si no la única entidad que ha salido a defender el organismo cuando en su primer embate se hablaba de la venta de terrenos, había experimentales y demás cuestiones que tuvo, si se quiere, un primer round esta historia. Y bueno, hemos tratado de ejemplificar lo que para nosotros significa el INTA, y que es el instituto, bueno, sobre todo para el desarrollo y de un montón de producciones. Hemos ejemplificado lo que significa para lo que es el arroz, para lo que significa todo el desarrollo y la investigación que se ha hecho en la ganadería, y bueno, por decirte todas las cuestiones que el INTA, y sin duda ahí, aquí tenés al lado, puede ejemplificar muchísimo mejor, pero sin duda entendemos de que este tipo de organismos nos marcan hacia dónde va el desarrollo productivo del Estado, el desarrollo productivo del país, que sobrepasa mucho más allá de cuáles son las visiones que un Estado, un gobierno, por su tiempo que tenga mandato, pueda llegar. Creo que son instituciones para el tiempo, porque sin duda los saberes que el INTA nos ha marcado han quedado en profesionales, como bien ahí enumeraba la gente que está con vos, que bueno, ha desarrollado profesionales, los ha capacitado, y esos son los profesionales que hoy tenemos en el campo, que se acercan y que con ellos podemos llevar adelante una producción que además siempre es muy desafiante en cuanto a un montón de cuestiones que sin duda hoy por hoy hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Yo no sé quién va a hacer desarrollos, por decirte, tecnológicos sin tener un éxito económico a cambio, y creo que el acceso, no solamente para pequeños y medianos productores de tecnologías o de información o de investigaciones, se pueden dar pero la realidad es que somos todos usuarios de estas investigaciones, independientemente de la escala de producción en la que estemos. Somos todos usuarios de estas investigaciones. Me encantó esa frase con la que rematabas esta reflexión. Digo, la discusión de este redefinir para hacerlo más eficiente al organismo estatal, ¿por dónde empezarías? ¿Con quiénes empezarías a dar la discusión para que vayamos actuando prácticamente, digamos, quienes tienen la visión de los últimos 50 años y las nuevas intenciones? Digo, también hay que definir un modelo. Sin duda, pero igual yo creo que el INTA no tiene que redefinir mucho, tiene que por ahí comunicar un poco más lo que ha hecho, y ha hecho muchísimo. Digo porque, a ver, acá parece que vienen gobiernos de un color o de otro y todos quieren reformar las cosas dependiendo de cómo estén las arcas del Estado. Y en este sentido es necesario que instituciones como esta, reitero, sigan quedando en el tiempo para generar cuestiones de contundencia que traspasan días. Entonces, me parece que por ahí es importante poder comunicar todo lo que se ha hecho, sin duda, y a gente que habrá que refrescarle un poco la memoria, ¿no? Habrá que refrescar la memoria. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estabas viajando porque estabas con muchas reuniones, pero era imprescindible la mirada amplia de todos los sectores. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Y Miguel, volvemos a comunicar lo que se ha hecho, y hizo un ejercicio bastante interesante en esta respuesta, ¿no? Por ahí los criterios dependen de qué tan mal están las arcas del Estado para definir cómo seguimos, y quizá esa no sea la mejor tabla a la que nos tenemos que predisponer. Exactamente. Vos sabés que mientras escuchábamos a Marte Arena, con el video de fondo, ¿no? Me acordaba de las INTA Expone que se hicieron durante algunos años, y permitió que se conociera lo que vos decías, qué hace el INTA, que vos decías, está en Oro Verde, y muchos de los que viven en la ciudad no tienen ni idea de lo que se hace. Y esas INTA Expone que se hicieron en cada una de las experimentales de todo el país, permitió que conociéramos, inclusive nosotros que estamos más metidos en el tema, conociéramos pequeñas cosas que hacen a la vida cotidiana por ahí, ¿no? Porque desde los tejidos en los cuales nos vestimos, hay participación de técnicos de INTA. En la inocuidad de los alimentos hay técnicos de INTA. Yo me leí el documento que hicieron los directores de todas las regionales del país,
para ver cómo era el impacto, cómo era el consenso que se había logrado para evitar que esto sea peor. Y bueno, ahí te das cuenta que quieren reducir, o sea, se han ido, como decía Ernesto, se han ido de áreas estratégicas, se han ido técnicos, se han ido profesionales que dejan vacías áreas de laboratorio, de fitopatología, de cuestiones que son importantes para la vida diaria. Entonces, que se han ido. Que se han ido por retiro voluntario o porque los han jubilado anticipadamente o porque, volvemos a lo mismo, porque no hay una visión, o la visión que hay es de un achique para que cierren los números, y eso sería lamentable, que ese sea el objetivo final, ¿no? Qué capital intangible tan importante, ¿no? La materia gris, el personal capacitado, bueno, vos hablabas de becarios recién, ¿no? Es una cosa que no se puede terminar de evaluar cuando uno dice, bueno, ya no están más, ¿y ahora qué? Y esa sería la idea. Sí, ahí yo no estoy trabajando en el INTA con el ojo estratégico de cuáles serían las áreas que no puede faltar gente y dónde se tiene que incluir. Sí, en los momentos donde hay recursos hay que siempre ser muy fino con el cuidado de eso, porque pueden venir momentos como estos. Entonces hay que tener una línea estratégica en el tiempo de poder elegir de la mejor manera, y eso tiene que salir desde los territorios, digamos, las necesidades, para poder obedecer a la demanda comercial o social. No siempre el mercado, como dije antes, guía lo que hay que trabajar, lo que hay que estudiar, en dónde capacitar. Para ser fuerte en el territorio, digamos, de alguna manera hay que conocerlo. El INTA siempre ha tenido esas capacidades con las facultades. Ahora, si faltan ciertas vacancias, como decían ahí, y bueno, son líneas que se pierden. Si ahora hay a nivel nacional, en las jerarquías máximas, se dice que no hay cambio climático y se deja de trabajar en el INTA, no solo se deja de incorporar, sino que también se pierde lo pasado, porque hay gente que viene trabajando hace un tiempo largo en esas cuestiones. Y muy seriamente, me consta. Y voy nuevamente a Ricardo, que está, y digo, recién hablábamos con Federación Agraria, y si tuviéramos yo que hacer una síntesis, contundentemente dijo, no habría que cambiar tantas cosas para hacerlo más eficiente. En todo caso, repensar algunas cosas, ¿no? Tener buena memoria, ¿no? Espera que tenés un problemita de retorno. Esperame un segundito. A ver ahora. Capaz que se le puso mal la internet. Bueno, ya vamos. Hola. Sigo acá en piso, si no. A ver. Estamos en recuperarlo. Estamos hablando y tratando de componer, ¿no? Vos querías decirme algo, Pablo. Sí, me toca el rol de... yo tengo 35 años de profesión, acá tengo el Colegio de Ingeniero Agrónomo, estoy matriculado hace más de esa época. Coordino un espacio que se llama Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que existe hace 6 años, y conozco la realidad entrerriana. Mencioné una deficiencia que es la que te preocupaba a vos, que es la situación del pequeño productor, y dije, bueno, en estos 35 años que estoy en Entre Ríos, se vienen perdiendo 20% de productores cada 10 años. En cada censo nacional tenemos 20% o 25% menos de productores. En estos 35 años no hemos podido salir de medio ternero por vaca año. Tenemos indicadores productivos. ¿Qué significa en ganadería eso? Traducirlo a la gente. Vergonzantes. Y bueno, vos tenés una vaca, 2 vacas, una da un ternero y la otra no lo logra porque está mal manejado, por sanidad, por alimentación, por, bueno, un montón de cuestiones técnicas. Es decir, hay una brecha productiva entre lo que podríamos producir con los mismos recursos que tenemos hoy y lo que estamos produciendo hoy, que es cercana al 50%. Entonces, si esto no nos lleva a replantearnos con qué estrategias vamos a trabajar con nuestra comunidad agroalimentaria, y bueno, seguimos mirando únicamente la cuestión de los trabajadores, y que está muy bien. Yo creo que el INTA tiene que ser un INTA con técnicos, con científicos, pero tiene que ser un INTA que
tenga metas concretas que hagan evolucionar al campo. Pues entonces ese mismo productor, que hoy es pequeño productor, podría, no sé si duplicar, pero incrementar un 30, un 40% su producción y ser mucho más sustentable desde el punto de vista económico, y por lo tanto su hijo va a decir, che, esto no es interesante, voy a ver cómo me quedo en esta empresa, tengo posibilidad de desarrollo, y en vez de buscar trabajo por otro lado. ¿Qué opinas con lo que dice él? Me pareció sumamente importante. Sí, a ver, no solamente el INTA genera información, difunde, y generalmente cuando se solicita a alguien del INTA que divulgue, todos los trabajadores de INTA damos charla y recurrimos. Me parece que está en lo que él dice, la posición esta de que el generador de conocimiento tiene que tratar de irradiarlo y generarlo. Ahora, también hay sujetos del otro lado que tienen que tratar de apropiar. Y el INTA también ha sido como la facultad, hablo del INTA porque es del INTA, no es que... parte de la sensibilidad técnica es justamente trabajar palmo a palmo con quien de alguna manera lo demanda. Porque el INTA sea muy buen desarrollador o buenas maneras de extensión, buena manera de instrucción, todo que tiene que ver con el modelo de desarrollo que hablaba García, para que llegue tiene que haber una parte receptora también. Entonces el medio también tiene que de alguna manera ser sensible para de alguna manera apropiar y empezar a trabajar en conjunto, no solamente probar. Y esto tiene mucho que ver con el compromiso profesional que tenga quien llega del INTA o de cualquier profesional, ¿no? Hay dos partes, ¿no? Pero sin duda que hace falta, y como dice él, en relación a la ganadería, yo trabajo en ganadería, ese valor que él dice durante mucho tiempo no se pudo mover y se sabe muy bien ya técnicamente cómo. ¿Qué ha hecho el INTA con eso? Por ejemplo, con un proyecto en el cual también trabajo. Es decir, che, por ahí no hace falta más ir en investigación, no hace falta más por ahí extender y hacer llegar el conocimiento porque se sabe todo de cómo mejorar. Al 100% no, pero subir algunos puntos más, 15 puntos más dentro de un 5 años en Entre Ríos, o pongamos 10 años, ¿no? Que ese valor de 50% trate de moverse, 10, 12 años, che, vamos para allá, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estrategia? ¿Solamente es técnico? No. Hay muchos medios, digamos, que pueden influir en de cómo ir apropiando esa tecnología para mejorar los índices. Seguramente usted se quedó, y yo lo siento así cuando fluyen los distintos programas, con muchas visiones que le aportaron una realidad que es mucho más rica de la que nosotros teníamos cuando empezamos a hablar en este programa. Porque si hablamos de calidad del alimento, el INTA tiene algo que decir. Si hablamos de los propietarios de la tierra, ¿qué modelo queremos en cuanto a quiénes serán los propietarios de la tierra o para qué queremos optimizar la producción de la tierra? Tenemos que hablar de concentración o no concentración, de trabajo para investigación adentro del INTA o trabajadores que soltamos porque no nos cierran los números. Creo que hay que seguir haciendo como más popular el debate. Creo que sí, que los temas Entre Ríos y Argentina tiene en el sector agroalimentario un sector económico y social muy potente. Nuestras exportaciones, gran parte, mucho más de la mitad, salen de acá. O sea que la economía impacte mucho en la sociedad. Y por lo tanto yo creo que tienen que ser temas de toda la sociedad lo que pasa en el INTA y en otros sectores de la ruralidad, ¿no? Porque a todos nos involucra, estemos o no en el sector productivo. Estemos o no, y la universidad tiene mucho que decir en esto y que aportar, ¿no? Y bueno, hemos hecho un cambio importante en nuestros planes de estudio para generar profesionales que tengan la plasticidad necesaria para incorporar toda esta problemática y salir con la mirada de la sustentabilidad, es decir, preocuparnos por el ambiente, por la producción, pero también por la sociedad y por el resultado económico de cada empresa. Ese es un poco el rol del ingeniero agrónomo, que creo yo, en definitiva, es el que puede unir estas dos partes, producción y sistema científico-tecnológico.
Les agradezco por haber estado. Ricardo no pudo volver a ingresar por los problemas de internet, mientras recordamos a quienes nos permiten estar semanalmente proponiendo un debate. Los vimos muy movilizados, a toda la comunidad del INTA, a todos los periodistas que estaban involucrados en la temática, muy preocupados, con mucha angustia. Hubo un compromiso desde quien preside hoy es el director del INTA regional en Entre Ríos, de que no va a haber despidos, sí va a haber un ámbito de discusión, de análisis, de frenar la pelota, analizar y ver cómo seguimos. Creo que hay muchos temas que redefinir y rediscutir. Con buena memoria, de 20 años atrás, qué es lo que no se hizo, o a quién se favoreció y por qué estamos así hoy. Sería una buena pista, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado aquí en el 11 en vivo, escuchando el debate como siempre. Nosotros les prometemos estar el próximo miércoles a partir de las 16:30 en vivo aquí en nuestra casa. Gracias por haber estado.